Terminó la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores, se pone buena la Copa, ya debutaron 3 campeones, Nacional, Colo-Colo, Atlético Nacional, hubo resultados de todo tipo, una goleada que para mí fue sorpresa de Always Ready contra Sporting Cristal. También hubo victorias locales, empates, victorias visitantes, 2 campeones ganaron, 1 perdió, pasó de todo y la mayoría de las series están abiertas. Así que en este video y desde Le Montreal Apart Hotel aquí en Mendoza, les voy a hacer un análisis breve de lo que fueron las 8 series en esta semana de ida de fase 2 y cómo se puede resolver el pase a fase 3, teniendo en cuenta que es muy importante porque los que pasen esta semana se aseguran jugar una fase de grupos, sea de Libertadores o de Sudamericana. Y como verán tengo una camiseta nueva, la de Godoy Cruz, gracias a Fiume que me la mandó, ya después vamos a hacer un video en conjunto para nuestro Instagram, pero vamos a hablar de Godoy Cruz y Colo-Colo, que en la previa era el mejor partido de esta fase 2 y para mí no decepcionó, fue muy entretenido, al menos desde el estadio se vio así, con un Godoy Cruz que venía invicto sin recibir goles en 6 partidos de la Liga Argentina y un Colo-Colo que con Almirón, con el regreso de Arturo Vidal, promete estar un escalón más arriba de lo que fueron las últimas Libertadores, recordando que en 2023 tenía que ganarle a Pereira y quedó afuera, en 2022 tenía que ganarle a Fortaleza y quedó afuera, en 2020 tenía que ganarle a Wilstermann y quedó afuera, todo eso de local. Bueno, a ver si ahora se puede sacar esa espina y sostener la clasificación en Chile contra Godoy Cruz. Ganó 1-0, arrancó jugando mejor Colo-Colo los primeros 10 minutos, metió un golazo. Apenas arrancaba el partido, con una gran jugada colectiva, la empezó Pavés, después pasó por el costado derecho, un gran pase filtrado, asistencia al medio para que llegue Wimberg, el lateral izquierdo, y empujarla, pero hubo un offside milimétrico y eso de todos modos nos mostraba para qué estaba Colo-Colo en este partido. Ni hablar del marco impresionante, Colo-Colo llenó la tribuna cabecera, también mucha gente en la platea, del lado de Godoy Cruz por supuesto, repleto para el equipo local, pero yo venía de ver Nacional Aucas en Paraguay con un estadio casi vacío y la diferencia fue clarísima. Colo-Colo y Godoy Cruz, la verdad que un marco impresionante, muy lindo para un espectador neutral porque los hinchas le dan un color único. Hablábamos de un Godoy Cruz que no había recibido goles en 6 partidos y en 10 minutos Colo-Colo le metía el primero, fue anulado por offside. Y a partir de ahí cambió un poco el partido. Se animó más Godoy Cruz, jugó como lo quiso. Hernán López Muñoz en su regreso después de una lesión fue desequilibrante. Cada vez que agarraba la pelota no lo podían parar. Pecó de egoísta algunas veces porque trató de definir de muy lejos. De hecho hay una de atrás de mitad de cancha, lo vio adelantado a Brian Cortés y quiso meterla por arriba. Con Egni no estuvo tan preciso, Badaloni tampoco, tuvieron varias claras, sobre todo Badaloni en el primer tiempo tuvo 3 o 4 definiciones que si bien no estaba cómodo, me da la sensación de que podría haber hecho algo más. Así que el primer tiempo fue entretenido, después de ese gol anulado fue casi todo de Godoy Cruz diría yo, aunque Colo-Colo intentó jugar de igual a igual. Hay que destacar que Godoy Cruz presionaba muy bien en la salida, incluso hay una jugada muy clara en la que presionan a Brian Cortés, al arquero de Colo-Colo, por un posible pase atrás que obviamente lo terminan anulando porque al estar marcado no puede recibir la pelota. Entonces Colo-Colo no estuvo cómodo. Y a mi modo de ver, Arturo Vidal no estuvo tan participativo. Para muchos leí después en las redes que fue una de las figuras, pero yo creo que no es un equipo que dependa de Arturo Vidal. No se luce todo el tiempo, la pelota no pasa por él todo el tiempo. Sí tiene destellos de nivel europeo, pero ha tenido algunos errores, para mí algunos pases imprecisos. Creo que esto de todos modos es una buena noticia para Colo-Colo porque no depende del King y tiene un equipo que lo acompaña y que además es el que lleva adelante al cacique. Así que bueno, en el segundo tiempo llegó el golazo por el costado derecho, un lateral. Apareció Paso que se metió al área, tiró un sombrerito, controló y metió el centro para el cabezazo de Volados. La verdad es que un golazo de Colo-Colo, encima en la cabecera que estaba su gente. Y bueno, a partir de ahí, obviamente, ese gol modificó el desarrollo del juego. Colo-Colo se metió un poco atrás, Godoy Cruz empezó a tirar contra su arco. No tuvo demasiadas claras, terminó probando mucho de afuera el Tomba. Pero bueno, se cierra un partido en el que Colo-Colo tiene una ventaja importante. Pero como les mencioné, hay un antecedente muy negativo, que es que las últimas veces que definía cosas importantes de torneos internacionales en el Monumental, allá en Santiago, no pudo clasificar. Veremos qué pasa. Creo que Godoy Cruz, de todos modos, todavía tiene buenas chances. Es un gran equipo y ha sido una serie muy pareja. Así que bueno,
Veremos qué pasa en la vuelta, pero Colo Colo ya dio el primer paso. Como les dije la semana pasada, este video es sobre los partidos de fase 2. Después me viene el vlog en Mendoza con todo el detalle de lo que fue mi recorrido, las notas con los hinchas y demás. Pero aquí solo vamos a hablar de lo que pasa en los 90 minutos de fútbol. Esto ya lo mostré en Instagram, pero la camiseta que me voy a poner ahora, que es la que me dio el Club Tacuarí, tiene el nombre de la Gloria de América estampado, así que muy contentos por este regalito de la gente de Temple. En el Defensores del Chaco tuvimos dos partidos de Libertadores esta semana. Uno fue entre Nacional de Asunción y Nacional de Medellín, que ya lo voy a nombrar más adelante. Y el otro fue entre Sportivo Trinidенse y el Nacional de Ecuador, debutante del equipo paraguayo en esta Copa Libertadores. Un partido que para mí es un empate 1-1, no diría mentiroso, pero sí tendencioso para el partido de vuelta. No solo porque el Nacional será local en la altura de Quito, sino porque también en el partido de ida lo vi mejor al equipo ecuatoriano. Si traemos a colación las declaraciones de los futbolistas de Nacional Paraguay después de la serie con Aucas, mencionaron en todo momento que la altura jugó un papel fundamental. A ver, no me voy a meter en el debate de la altura porque hay quienes dicen que influye, quienes dicen que es mental, quienes dicen que depende de la preparación. Incluso hay muchos equipos que han ganado en la altura. Pero veo niveles similares en Nacional de Asunción y Trinidенse. Son dos equipos del fútbol paraguayo, tal vez no de los que más presupuesto tienen y que están acostumbrados a jugar en Asunción. A Nacional le costó mucho la altura contra Aucas. Entonces, eso me invita a pensar que a Trinidенse también le va a costar mucho la altura contra el Nacional. Pero bueno, para meterme en un análisis de lo que fueron los 90 minutos, no lo vi obviamente porque yo estaba yendo al Estadio Malvinas Argentinas para Godoy Cruz Colo Colo, así que me enteré viendo resúmenes y leyendo algunos comentarios de nuestros seguidores. El partido arrancó y a los 3 minutos y medio hubo penal para el Nacional. Muy mala la definición de Tana, ese típico saltito antes de patear para ver si el arquero se tira. El arquero no se tiró y el delantero se le voló la cabeza y terminó definiendo afuera, despacio. Muy mala la definición, desaprovechó una chance clave y bueno, para Trinidенse hubiera sido fatídico a los 3 minutos y medio de debutar en Libertadores que ya te metan un gol de penal. Después de eso se tornó un partido parejo de ida y vuelta, llegó un golazo de Trinidense que estuvo algo mejor en el primer tiempo. En la puerta del área definió Romero, al ángulo, inatajable. Y en el segundo tiempo empató el Nacional en una jugada excelente de Minda, que tras un pelotazo frontal desde atrás de la mitad de la cancha, la controló y en ese mismo movimiento se perfiló para definir y se sacó al defensor de encima. Y ya entrando al área, a la carrera, ante la salida del arquero, definió por encima un golazo. Si no lo vieron, se los recomiendo para ir a ver. Y a mí me da la sensación de que el Nacional es más equipo, queda mejor parado. Tuvo un tiro libre también que estuvo a milímetros de ingresar. De hecho, el VAR la revisó para ver si no había pasado toda la pelota. Así que el equipo ecuatoriano tuvo las más claras. Creo que tiene un poco más de experiencia. Es cierto que no viene de jugar muchas Libertadores, pero el año pasado jugó fase previa también. Mientras que Trinidенse es debutante, muchos futbolistas están dando sus primeros pasos en este tipo de competencias y tal vez le falte un poco de jerarquía para esta ronda. Pero bueno, bienvenido sea lo que pase, ¿no? Como yo siempre digo, acá no estoy hinchando por nadie, solo doy una visión muy ignorante tal vez, pero bueno, es mi visión de lo que fue el partido y creo que el Nacional tiene todo para clasificar a la fase 3. Tercer partido que vamos a repasar, Aurora Botafogo, empate en 1 en Cochabamba. Para mí, muy buen rendimiento del equipo boliviano. Botafogo es un equipo de bastante jerarquía, de hecho, después de este partido despidió a su entrenador Thiago Núñez. Yo esas cosas no las entiendo. Por un partido y aparte en medio de una serie, despedir al técnico creo que no es el camino, pero bueno, yo soy creador de contenido y no soy dirigente de fútbol. Aurora se le plantó bastante bien a Botafogo y Aurora tuvo varias claras en un primer tiempo que fue bastante movido porque tuvo de todo. A los 22 minutos hubo un penal para Botafogo que Acologo atajó contra Tiquinho Suárez. Y Aurora tuvo situaciones de gol, o sea, ya sea por pelota parada o por jugadas colectivas. Estaba cerca del arco del Gatito Fernández. A los 27 minutos llegó el gol de Botafogo tras un córner, un rebote en el área y la empujó Junior Santos. Y después de eso tuvo claras Aurora al punto que convirtió un gol después de un tiro libre anulado milimétricamente. Muy parecido al de Liga de Quito en la Recopa, pero en este caso fue anulado. Se fue al descanso y en el segundo tiempo no hubo tantas chances como en el primero, pero Aurora fue superior. Hizo los méritos y lo termina empatando en la última con un golazo de Torrico. Por el costado izquierdo se metió en el área, definió cruzado y Aurora se lleva un punto. A ver, meritoriamente es muy bueno, muy valioso, pero siendo prácticos es muy difícil que pueda ganar en Río de Janeiro.
Lo único que puede ayudar a Aurora en este momento es que se acaba de ir el entrenador de Botafogo, entonces eso genera cierta incertidumbre en el plantel. Pero bueno, a mi modo de ver, Aurora necesitaba ganar sí o sí el partido en Cochabamba para estar con chances y este empate lo deja un poco relegado. Pero bueno, más allá de eso, me sorprendió para bien el rendimiento de Aurora, el funcionamiento, cómo lo aguantó a Botafogo, cómo le jugó de igual a igual. Yo contra Melgar lo había visto como un equipo mucho más débil y esta vez me dejó una sensación muy buena. Seguimos con Águilas Doradas y Bragantino. De los 14 partidos que hubo en esta Libertadores, el primer 0-0 se jugó en Colombia, en el Atanasio Girardot de Medellín. Es un empate que favorece a Bragantino porque va a definir de local, pero no sé si tanto. Por lo que vi de partido, porque se jugó en paralelo con otro, entonces ya en fase 2 se nos empiezan a superponer, es imposible ver todo. Me pareció un duelo muy físico, me pareció que Águilas Doradas hace un debut aceptable porque juega contra un brasileño. En su primer partido de Libertadores al menos tuvo la malla invicta. Y para mí Bragantino tuvo las mejores situaciones, no hubo tantas jugadas de peligro, pero sí, como les dije, un duelo muy trabado, muy físico. Parecía que los dos se jugaban la vida en todo momento, lo cual es muy bueno, habla muy bien de los dos planteles. Pero no hubo tantas llegadas claras. Tuvo un tiro libre Águilas Doradas en el segundo tiempo, que atajó el arquero de Bragantino. Y el equipo brasileño tuvo su llegada generalmente, más que nada en el primer tiempo. Pero bueno, metiéndome ya en lo que va a ser el partido de vuelta, creo que la serie está abierta. Primero porque Bolillo Gómez es un técnico que tiene experiencia, sabe cómo plantear este tipo de partidos. Sin ir más lejos, Águilas Doradas viene de ganarle a Millonarios en el Campín de Bogotá. Y después porque Bragantino es un equipo que, a pesar de ser brasileño, no tiene la trayectoria de otros grandes de Brasil. No es que se haga tan fuerte en su estadio. Recordemos que en la Libertadores 2022, en fase de grupos, perdió allí con Vélez, empató con Estudiantes, solamente le pudo ganar a Nacional. Así que para mí, de hecho, creo que Talleres también le ganó en la Sudamericana 2021 en grupos. Entonces repito lo mismo que dije la semana pasada en la previa. Al ser dos equipos sin trayectoria y que encima nos demostraron en el primer partido que son bastante similares, me parece que va a estar para cualquiera. Bragantino tiene un poquito más de favoritismo por el hecho de definir la serie de local y haberse llevado el 0-0 de Colombia, pero bueno, todavía puede pasar de todo. Vamos al duelo de nacionales. En Asunción ganó Nacional, el tricolor, como local, ante Atlético Nacional de Medellín, que se quedó sin técnico después de este partido. Otro duelo que no voy a poder mencionar demasiado porque he visto resúmenes, yo estaba viajando para Mendoza en ese momento. Para mí, por lo que vi, Nacional de Paraguay fue superior en un duelo parejo, ¿no? En un primer tiempo hubo varias llegadas claras. Lo que vi fue a un equipo tricolor tratando de generar más juego colectivo y Atlético Nacional probando mucho de afuera. En cambio, en el segundo tiempo, tal vez no hubo tantas llegadas, se volvió un poco más trabado el juego y Nacional se pone en ventaja con un gol de Diego Duarte, que ya había metido los 2 goles en primera fase contra Aucas. Para mí, por un claro error del arquero cuando sale a achicar. Diego Duarte define muy de costado, no tenía tanto ángulo y la pelota entra cerca del segundo palo, pero le pasa por al lado a un arquero que para mí se posicionó mal. Después de eso tuvo otra clara de cabeza Diego Duarte que no pudo convertir, pero bueno, es una serie bastante impredecible porque me da la sensación de que Nacional de Paraguay no tiene un techo tanto más alto, pero con lo que hace le alcanza y además tiene mucho sacrificio y sabe muy bien cuáles son sus límites, sus virtudes y sus falencias. Entonces, si sale a buscar el empate a Medellín, lo puede lograr. Del otro lado tenemos al Verdolaga, que está en medio de una crisis porque se le fue técnico, no anda bien en el fútbol colombiano, perdió este partido de ida, va a salir con toda la presión de local, pero quizás tiene algo más de jerarquía y la historia también lo pone en un buen lugar, ya que tiene 2 Copas Libertadores. Entonces creo que esto dependerá más del local, del Atlético Nacional. Si logra dejar afuera todas esas presiones y concentrarse en el partido, es muy probable que lo pueda dar vuelta. Yo, con lo que vi la semana pasada en Asunción, que estuve allí charlando también con los jugadores después del partido, viendo a los hinchas, me encariñé un poco con el tricolor y sería bueno que pueda clasificar el equipo paraguayo a la fase 3, también para tener un poco más de variedad, ¿por qué no alguna sorpresa? Pero bueno, es una serie que va a estar interesante porque al ser solo un gol de diferencia va a estar ahí todo el tiempo, no se va a definir hasta el final, creo yo, y por eso va a ser un partido bastante atractivo para ver. Vamos a Portuguesa Palestino, el duelo que abrió esta fase 2 de Libertadores. Arrancó ganando Portuguesa de local con un gol en contra. Rápidamente llegó un penal para Palestino que para mí no fue falta, pero nobleza obliga. Después de ese gol, Palestino fue superior a su rival,
La verdad es que para jugar de visitante lo hizo muy bien el equipo chileno, ganó con justicia. No es que lo pasó por arriba, pero le jugó de igual a igual y dominó el partido para mí. Incluso siendo visitante uno espera que tal vez el equipo chileno se retrasara un poco más, jugara de contra, no. Jugaron al mismo ritmo. Portuguesa no tuvo tanta claridad como Palestino. Para mí es justo ganador el equipo chileno. Y además, este martes estaré en el partido de vuelta en el Estadio de la Cisterna en Rancagua, donde Portuguesa buscará una heroica remontada como visitante y Palestino tiene todo para clasificar porque ya ganó de visitante y ahora resuelve la serie en casa. Para mí, en este caso, bueno, Palestino favorito a la clasificación. Y veremos qué pasa en la fase 3, porque después va a jugar contra Nacional de Paraguay o Atlético Nacional de Medellín. Y esa serie va a estar interesante en fase 3. Tal vez será la llave más impredecible, porque entre Nacional y Atlético Nacional no sabemos quién va a pasar. Y si el que gana juega contra Palestino, también va a estar muy parejo. Vamos al duelo entre Nacional de Uruguay y Academia Puerto Cabello, que se jugó en Venezuela. Lo voy a hacer un poco más breve porque se trató de un partido sin demasiado por analizar. Creo que Nacional fue ampliamente superior. Lo arrancó ganando con un golazo en el primer tiempo, jugada colectiva. Una asistencia de taco de Pereira para Sanabria, que le había dado la pared y terminó definiendo. Se tomó un tiempo en el área y definió. Así que Nacional con cierta jerarquía que le sobró para este partido. No sé si está para pelear. Nacional es muy pronto y aparte el fútbol uruguayo suele tener complicaciones en la Libertadores, pero aunque sea Nacional, hizo lo que su compatriota Defensor Sporting no había podido, ser ampliamente superior a Academia Puerto Cabello, no sufrió en el fondo del bolso. De hecho, el primer tiempo fue bastante parejo después del gol y Nacional se termina encontrando con un penal, no diría de suerte, pero sí que le viene como anillo al dedo, que le cae del cielo, tiro libre que rebota en la mano de un hombre que estaba en la barrera, llega el 2-0 y el segundo tiempo fue un monólogo del bolso. El equipo visitante pudo haber ampliado la diferencia, tuvo muchísimas claras, incluso para mí podría haber sido un 4-0, pero eso va a ser anecdótico porque es prácticamente imposible que a Nacional se le escape esta serie en el Gran Parque Central, no porque sea fuerte local, por mística, por nada, que sí la puede tener, sino porque futbolísticamente se vieron dos equipos de niveles muy distintos y creo que Nacional va muy encaminado a meterse en la tercera fase. Y por último, para el cierre, dejamos la gran sorpresa de la jornada, la goleada de Always Ready 6-1 contra Sporting Cristal en el Estadio del Alto, 4.000 metros de altura, el más alto de Sudamérica, al menos habilitado por Conmebol. Para mí muy lindo estadio, lo mencioné en las historias de Instagram, me encantó el estadio así con techado y me pareció una onda inglés, de esos estadios pequeños, cuadradito así, con los laterales y las cabeceras unidos. Hablando del partido, arrancó ganando Always Ready, que desde ya dominó en el primer tiempo. Sporting Cristal trató de jugarle de igual a igual y así llegó el empate de penal de Cauterucho. Fue un primer tiempo en el que gastó de más energías Sporting Cristal, pero así todo Always Ready fue superior. Y ya en el segundo tiempo llegó la goleada, que igual una goleada es muy difícil de analizar porque si uno mira el resultado parece que fue súper contundente y en realidad hay muchos factores, muchos matices para tener en cuenta. Yo en particular acá quiero mencionar que el segundo gol fue muy bueno de Always Ready, jugada colectiva. El tercero fue un golazo de otro partido porque hubo un córner, un rebote y la agarró Robson, si no me equivoco, que pateó de afuera del área un zurdazo que se clavó en el ángulo. Y el cuarto gol fue en contra por un desvío, también después de un remate lejano. Entonces, creo que esa seguidilla lo mató a Sporting Cristal porque en 11 minutos fueron los 3 goles. Podríamos decir que el tercero fue como de otro partido y el cuarto fue mala fortuna. Pero bueno, es parte del fútbol. Y al mismo tiempo esto habla muy bien de Always Ready porque tenemos el primero y el segundo gol por buenas jugadas colectivas. El tercero por un gran remate de afuera del área. El cuarto, bueno, con algo de fortuna, podemos no tenerlo en cuenta. El quinto llega de penal y el sexto llega de un contragolpe. Entonces, Always Ready mostró que por todas las vías puede lastimar. Es un equipo, aunque sea en la altura, completo en ataque. Porque por todas las vías terminó marcando goles. No es que fueron todos los goles iguales, ni todos los goles de pelota parada, ni todos los goles de afuera del área. Entonces, Always Ready deja una muy buena sensación. Ya matemáticamente es casi imposible que Sporting Cristal lo dé vuelta. Digo matemáticamente pensando en la diferencia de 5 goles, pero puede pasar. Y bueno,
Sporting Cristal creo que pagó muy caro la ambición del primer tiempo y se termina quedando con un resultado pésimo que lo complica y mucho de cara al partido de vuelta. Pero hay un antecedente que lo ilusiona al equipo peruano y es que el año pasado, en esta misma fase 2, había perdido 2-0 contra Nacional de Asunción la ida. Es cierto que era 2-0 y no 6-1, pero en el partido de vuelta ganó 5-1. Veremos cómo se da este partido. Creo que va a depender mucho de la actitud de los dos equipos, porque quizás Sporting Cristal mete 1 o 2 goles rápido y Always Ready ya empieza a dudar y se termina complicando solo. O por el contrario, quizás Always Ready se planta firme y se lleva un 0-0 redondito para meterse en la fase 3. Obviamente el candidato ahora es Always Ready, pero no sé si me animaría a decir que la serie está cerrada. ¿Por qué? Porque en este tipo de goleadas ya se sabe que el partido de vuelta va a ser atípico y que va a ser más mental que deportivo. Entonces, como les dije recién, 1 o 2 goles del equipo peruano rápidos y cambia todo. Recuerden el duelo histórico entre River y Jorge Wilstermann en cuartos de final de 2017. Wilstermann con el 3-0 en la ida parecía con un pie y medio adentro, después River le terminó metiendo 8. Es cierto que Sporting Cristal no es el mismo equipo que River, pero me refiero a que cuando hay niveles que no son tan altos y equipos que no son tan sólidos, estas goleadas son posibles. Mismo Always Ready me recuerda a aquel grupo de 2021 en el que estaba justamente Always Ready, Táchira y Olimpia. Que Deportivo Táchira ganó 7-2 contra Always Ready, o 6-2, 6-1, no me acuerdo realmente cómo fue, pero fue una goleada. Y a la semana siguiente Olimpia lo tenía que golear en Paraguay y Olimpia le ganó 7-2. Entonces, como les dije, cuando estás obligado a golear, se arma un partido atípico y no podés imaginar un duelo normal de 0-0 o de 1-1, porque seguramente Sporting Cristal va a salir a matar o morir y eso le va a llevar a meter 6 goles o a comerse por lo menos 2 o 3. Así que bueno, serie casi cerrada, pero igual les diría que estén atentos a los primeros minutos porque eso va a definir todo. Llegamos al final de este análisis, pasaron los primeros 8 partidos de la fase 2, continúa esto la semana que viene, nosotros vamos a estar en Chile con Palestino Portuguesa y con Colo-Colo Godoy Cruz, 2 lindos partidos, y después se viene la fase 3, ya falta menos para la fase de grupos. Espero que les haya gustado este resumen aquí desde Le Montreal Apart Hotel en Mendoza, y dejen sus comentarios qué les pareció esta primera semana de fase 2, qué esperaban y qué les sorprendió, y seguimos charlando aquí juntos en la Gloria de América.